me oigáis bien. Como sabéis, el webinar de hoy lo que vamos a hablar es bueno, de cómo digitalizar nuestros procesos de marketing, nuestros procesos comerciales, y lo vamos a ver todo a través de un caso específico de B2B, ¿vale? Hoy me acompaña mi compañero Manuel, que es consultor en transformación digital, y yo por mi parte que trabajamos además en proyectos juntos de estrategia digital y transformación. Entonces no me quiero entretener, así que, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Un poquito de contexto para ponernos todos en el mismo punto de partida, pero sobre todo ver una metodología y el por qué es importante que en la digitalización tengamos al equipo comercial y al equipo de marketing alineado. Al final son parte de un mismo proceso, y veremos a través de un caso de éxito y de ejemplos concretos que hemos implantado o que hemos desarrollado de una u otra forma en B2B, tanto lo que se refiere a automatización de procesos comerciales y lo que tiene que ver con gestión y seguimiento de oportunidades con CRM, ¿vale? Inside Sales y diferentes perfiles que deben contribuir a ese proceso comercial y de marketing. En primer lugar, y esto es sabido por todos, ¿no? En qué momento nos encontramos ya desde hace tiempo, y muchas empresas están ya en ello, estáis ya en ello, y al final, pues bueno, toca redefinir la estrategia de marketing comercial por estos años que hemos tenido, porque cada vez somos más digitales, sobre todo fruto de la pandemia, que nos ha obligado a la relación digital en todos los ámbitos. Y esto además hay que hacerlo de manera omnicanal, ¿no? Si queremos llegar al consumidor de la forma adecuada, queremos que nos oiga, hay que estar en todos los canales, en el momento adecuado, con el mensaje adecuado. Y esto parte por adaptar esa estrategia comercial, esa estrategia de marketing, alineando objetivos, porque al final lo que queremos es que esas dos estrategias trabajen juntas, que sean parte de un mismo proceso sistematizado, ¿no? Que es una parte importante. Al final esto no va de hacer esfuerzo un día en una acción de marketing o hacer esfuerzo un día la fuerza de ventas en un proceso comercial, sino que realmente seamos capaces de construir un ecosistema digital que permita sistematizar esos esfuerzos, que no sean cosa de un día, sino que realmente sea algo que sistematizamos, que es parte de un proceso vivo y que vamos monitorizando para ver el resultado de los mismos. Os traigo esta diapositiva que en realidad es de un evento al que asistimos ya hace tiempo, pero es verdad que los mensajes que dieron en ese momento siguen siendo totalmente válidos, y es que ahora mismo en B2B vemos que la captación ya es totalmente digital, vamos a decir casi digital al 100%, pero sí que vemos que para conseguir ese cierre de ventas en B2B y para conseguir esa conversión hay un montón de factores que siguen siendo importantes. Esto es interesante porque para poder tener o acercarnos a la venta tenemos que tener una interacción 100% digital al inicio e ir trabajándola de diferentes maneras con diferentes elementos que contribuyen con esa omnicanalidad, con diferentes formas de aportar valor a los clientes a cerrar esa conversión. Pero como veis, sigue siendo muy importante esa interacción directa, incluso con 8 o 9 interacciones presenciales en directo por teléfono con el usuario, que eso también es parte de esa tendencia que llevamos viendo desde hace años de humanización de la marca, ¿no? Pero al final el mensaje con el que quiero que os quedéis es que los procesos comerciales son ya digitales y no debemos, pues al final, desechar esa idea, aunque no lo hayamos hecho nunca, ¿no? Que siempre está ese miedo al cambio. ¿Cómo llamamos nosotros a este proceso, ¿no? de alinear al equipo comercial y de marketing? Para nosotros es una metodología propia a la que le hemos definido como Smart Sales Process, y al final es un proceso de ventas inteligente. ¿Qué entendemos nosotros por este concepto? Para nosotros la base radica en evolucionar el proceso de marketing y comercial clásico y dotarle de inteligencia, ¿vale? Que no solo sea un proceso de dos equipos alineados, sistematizado, con cosas que ocurren de forma recurrente, sino que lo que queremos es que sea inteligente, que trabaje en base a datos, que trabaje acelerando oportunidades, que ponga foco en lo importante y al final que sea escalable, ¿no? Que lo pueda ir trasladando a todas las áreas de negocio que tengo en mi compañía. Al final lo que buscamos es que el equipo de marketing sea un apoyo continuo al equipo de ventas y viceversa. Como palabras clave de esta metodología de Smart Sales, al final es evolucionar el proceso y dotarlo de inteligencia.
¿Cuál es el enfoque? Pues al final es que este modelo trabaja sobre el proceso ya existente. Al final todas las empresas tenemos definidos un proceso comercial, un proceso de marketing, un proceso de ventas en el que tenemos diferentes recursos humanos, diferentes tareas que ejecutamos y el objetivo no es sustituir todo eso, sino construir sobre lo que ya funciona. Al final, Smart Sales parte de un análisis inicial en el que vemos qué está funcionando, qué está ya aportando valor y buscamos cómo construir sobre eso, añadir elementos más o menos digitales que favorezcan a esa inteligencia del proceso y a esa alineación de los equipos. Esta metodología es un modelo de capas estratégicas que trabaja a lo largo de todo el viaje del cliente, desde la fase más inspiradora, que luego puede acabar en esa atracción o captación de un lead, de un posible contacto, hasta la fidelización, pasando por la generación de una oportunidad, la conversión de esa oportunidad o la pérdida de una oportunidad y la posible fidelización y recurrencia, con un modelo infinito, que esto no acaba, ¿no? Esto al final lo representamos en una línea para que sea más fácil de entender, pero esto es un ciclo y como base el equipo que tenemos en la compañía, la marca, nuestra propuesta de valor. Lo importante de la metodología Smart Sales es que es un modelo de capas, donde tenemos una capa que es el ecosistema tecnológico, pues un CRM, una plataforma de automatización de marketing, un chat, una web, todo lo que tiene que ver con analítica, al final, todas aquellas elementos tecnológicos de herramientas digitales que deben dar soporte a la estrategia. Esta tecnología nos define y debe ir alineada con esos procesos que queremos sistematizar, que o bien sean procesos que hace nuestra fuerza de ventas, nuestro equipo de marketing, pero también con esa visión de automatizar, en este caso, journeys de cliente, ¿no? Poder tener procesos que funcionan por sí mismos, que van cualificando los leads, que van nutriéndoles de valor de una forma automática, ¿no? Liberando al final a los equipos de trabajo para que puedan dedicarse a donde ellos más aportan valor. Evidentemente, parte del proceso, ese análisis de KPIs, esa monitorización continua. Esta tecnología debe dar soporte a la estrategia, que al final es donde radica todo, ¿no? Tenemos que adaptar y alinear esa estrategia comercial, esa estrategia de marketing que se definirá en diferentes modelos, en diferentes planes que debemos implantar y que al final se traducen en una serie de acciones concretas, campañas de marketing, posicionamiento orgánico, contenidos, redes sociales, LinkedIn, acciones de emailing más puramente de comunicación, webinars como el que estamos hoy, visitas comerciales del equipo comercial, de la fuerza de ventas. Al final, esta foto es todo el viaje del cliente en el que hay una tecnología que da soporte a esa estrategia, que a su vez se traduce en unas acciones, pero sobre todo que tenemos unos procesos sistematizados a lo largo de todo el viaje del cliente. Esto no va solo de tener un proceso claro que me potencie la conversión o que trabaja muy bien marketing, la captación. Esto tiene que estar totalmente alineado, unido y bien engrasado para que funcione como un engranaje y todo vaya encajando. Al final, este modelo de capas estratégicas que, como digo, trabaja a lo largo de todo el viaje del cliente, de todo el Customer Journey, tiene, digamos, una serie de componentes clave, ¿no? En las primeras fases, esa atracción dirigida. Al final, muchas veces, no, hay que captar leads. Bueno, al final hay que captar los leads que nos interesan. Esto no va solo de volumen, sino de captar leads que verdaderamente estén interesados en nosotros, de que todos los esfuerzos de marketing no los hagamos al público masivo, sino que tengamos muy bien definido quién es nuestro cliente, quién encaja con nuestra propuesta de valor, que esto es importante porque nos puede ayudar a detectar oportunidades de negocio diferentes a las habituales y que dediquemos los esfuerzos verdaderamente a quien nos interesa atraer. Selección y cualificación, una vez ya tenemos ese contacto, ese lead, poder dedicar esfuerzos preferentemente automáticamente, ¿no? Para cualificar esos leads, para poder incorporar datos sobre esos contactos que nos permitan identificar la oportunidad, que nos permitan cualificar el interés que tiene, otras oportunidades y al final poder definir si esos leads que tengo deben llevar un proceso diferente, ¿no? Esa selección se refiere a, bueno, a lo mejor tengo leads que son más interesantes que otros y a lo mejor tienen que tener un viaje diferente.
pasando a la siguiente fase, que sería activar, acelerar, definir acciones que puedan contribuir a acelerar ese proceso comercial. Y evidentemente que siempre nos lo dejamos en el to-do, ¿no? Esa fidelización, definir acciones que pasan ya no solo por la encuesta de satisfacción, ¿no? sino realmente acciones que nos ayuden a vincular a los clientes a la marca, ya no solo compra recurrente, ¿no? Un poquito más allá, ese compromiso, ese engagement. Al final, factores relevantes, pues partiendo de la propuesta de valor, ¿no? Tenerla muy clara y comunicarla al usuario de forma que sea relevante para él, tener muy claro el discurso de marketing y el discurso comercial y que sea homogéneo, que al final no estemos lanzando mensajes diferentes, sino que tengamos ese discurso trabajado y que todo el mundo cuente lo mismo. Esto es importante, ¿no? Al final cada uno siempre buscamos la manera que nos resulta más fácil, ¿no? Pero tiene que partir desde un mismo enfoque, desde ese propósito y ese core de la propuesta de valor. Ello al final nos va a permitir, pensando en nuestro cliente, cuál es ese mix de marketing, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para conseguir atraer clientes, para conseguir atraer a aquellos clientes que me interesan? Y al final, y casi lo más importante, es una cuestión de cultura, Smart Sales Process, ¿no? Trabajamos con dos equipos a la vez, comercial y marketing. Esto va de un cambio cultural. Esto ya no es solo pongo una tecnología o defino un plan comercial, un plan de marketing. Esto va de trabajar juntos y eso es lo más importante a la hora de digitalizar procesos comerciales y de marketing. Muchas veces pensamos en transformación digital, no, tecnología, CRM, LRP. Bien, sí, nos va a aportar muchísimo valor toda esa tecnología, pero lo importante es que en ese proceso de transformación digital no nos olvidemos de las personas que tienen que trabajar juntas y tener en cuenta en todo proceso de digitalización. Hoy hablamos de comercial y de marketing, pero en todo proceso de digitalización ese cambio cultural, esa adopción tecnológica, esa adopción que tienen que hacer las personas, ¿no? Y al final es que las claves de un proyecto de transformación propiamente dicho es cuestionarse, es buscar otra perspectiva de hacer las cosas, ¿no? Y quería poner esta diapositiva porque al final tenemos que entender todos estos procesos de digitalización como un modelo de adaptación permanente. La transformación no acaba nunca o no debería acabar nunca, porque siempre va a haber cosas por hacer, siempre va a haber cosas por evolucionar, siempre nos vamos a tener que adaptar al entorno. Y estos últimos años lo hemos visto, no lo hemos visto muy claro, ¿no? Ese proceso de adaptación permanente y, como decía, de cambio cultural. Y es que tenemos ahí que tecnología y estrategia son necesarias para transformar el negocio, pero como también pone ahí, partiendo desde las personas, ¿vale? Tenemos que redefinir cómo digitalizamos esos procesos, cómo incorporamos tecnologías, pero la clave es siempre partir de las personas, de los equipos. Muchas veces se peca, ¿no?, de preguntar a los responsables, a los directores, bueno, y tus personas que están en el día a día, que son las que cogen el teléfono al cliente, que son las que se pegan con las reclamaciones, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿No? ¿Cómo les va a afectar eso? ¿Cuáles son los puntos de dolor que ellos que están en el día a día están identificando? Esto es lo más importante para poder digitalizar cualquier proceso. Un modelo completo de Smart Sales Process parte de una fase de entendimiento, ¿no? De sentarse los equipos y empezar a pensar cuál es mi modelo de negocio, de reflexionar, de identificar en mi modelo de negocio retos estratégicos, puntos de dolor y hacer esa primera fase de diagnóstico compartida y co-creada con todos los miembros de la organización. Al final esto es definir un modelo en el que hacemos diferentes sesiones, vamos haciendo entrevistas internas para ir poniendo toda la información sobre la mesa. Esto al final lo que nos permite es poder hacer ese contraste con el dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Al final, todo proceso de digitalización, en este caso comercial y de marketing, tiene que partir de dónde estamos hoy y al final cuál es nuestro reto, qué queremos conseguir, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino, ¿no? Con eso ya podemos diseñar el viaje, que se puede traducir siguiendo el modelo de capas, ¿no? En sistematización de procesos, en acciones, en estrategia, en tecnología, y hay un montón de cosas que se pueden hacer. En tecnología, pues como decíamos, CRM, automatización, cuadros de mando que me permiten dotar de business intelligence al negocio, qué modelo relacional, qué puntos de dolor, qué customer journeys tengo para poder definir esa estrategia, o incluso en sistematización de procesos que al final
parten de esa tecnología y esa estrategia que tengo por debajo, que pues sí, cómo cualifico dinámicamente los leads, cómo hago el seguimiento comercial, cómo hago el reporting, puedo tener un modelo de scoring que vaya puntuando a mis clientes. Bueno, al final se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay muchas maneras y muchas herramientas para dotar de inteligencia a los procesos comerciales y de marketing. Pero al final el proyecto empieza por conocerse, por entenderse y por sentarse a dibujar ese viaje de transformación, esa digitalización. Y como decía, no quería perder la oportunidad, yo lo hemos ido nombrando, pero al final de hacer un poco de foco, ¿no?, en la gestión del cambio. Hay que ir poco a poco. Los procesos de transformación a veces abruman, aunque solo sean de un departamento, ¿no? Hay muchas cosas siempre por hacer y nuestro consejo ahí siempre es ir poco a poco, definir pilotos que sean asequibles en función de la prioridad que tienen, el impacto que van a tener el negocio, los recursos que consumen, pero siempre pensando en las personas. En este caso ponemos el modelo AZCAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, que viene de la metodología PROSTI de gestión del cambio, y al final es un proceso que parte de que todo el mundo tenga conciencia de la necesidad del cambio, que todo el mundo entienda que es necesario ese cambio, después potenciar ese cambio, definir acciones que permitan desear participar en el cambio, verlo ya no solo que ver que es necesario, sino que realmente todo el mundo en mayor o menor medida lo desee y lo apoye. Evidentemente hay que darle a nuestros equipos el conocimiento de cómo cambiar. Al final ya esto no va de pongo una herramienta nueva, pongo un CRM y te enseño técnicamente cómo se hace, sino realmente cómo va a cambiar tu modelo de trabajo. Luego sí, el ability, ¿no?, el incorporar todas esas habilidades más técnicas para implementar una nueva tecnología, un nuevo proceso y evidentemente no olvidarnos nunca que esa gestión del cambio en todo proceso de digitalización siempre lleva refuerzo, ¿no? Al final hay veces que implantamos un CRM, formamos a los empleados y decimos, bueno, ya están trabajando con ello. Bueno, es probable, pero se van a encontrar puntos de dolor, se van a encontrar obstáculos y no queremos que pierdan esa adopción tecnológica, ¿no? No queremos que ese esfuerzo que hemos hecho en definir cómo vamos a digitalizar los procesos comerciales y los procesos de marketing se quede en nada. Queremos que sigan, que no pierdan, ¿no? Entonces es importante definir acciones de refuerzo para que el cambio se mantenga y sea real, ¿no? Y que no perdamos esa adopción tecnológica. Porque al final, pues la gestión del cambio nos la vamos a encontrar en todo, da igual que cambiemos, que sea sencillo, que sea muy obvio, por eso os pongo un poco esta imagen, ¿no? La primera vez que hicieron la rueda fue la primera propuesta contra las nuevas tecnologías, decían, no esto no tiene sentido, ¿no? Y nos lo vamos a encontrar incluso en aquellas personas del equipo que menos nos lo esperemos. Al final siempre está la frase de siempre lo hemos hecho así, o personas que llevan más tiempo en la compañía o que ya están a punto de marcharse o de jubilarse y dicen, para lo que me queda, no, ¿yo para qué voy a cambiar? Bueno, pues hay que cambiar, hay que cambiar, pero sobre todo hay que ser conscientes de que nos vamos a encontrar con esta aversión al riesgo en cualquier proceso de digitalización. Pero no pasa nada, hay formas de solventarlo, como es en este caso la metodología que os contaba, ir poniendo acciones, ir poniendo pautas y al final darle apoyo a los equipos. Como decíamos al principio, los procesos de transformación son un modelo de adaptación permanente, de alinear equipos y que parten desde las personas. Siguiendo el modelo de Smart Sales, al final lo que os decía, aparte de sentarse a reflexionar, de tener unas sesiones iniciales de entendimiento, de reflexionar sobre el modelo de negocio, que es algo que muchas veces el día a día nos come y no hacemos. Entonces, reflexionar sobre el modelo de negocio, sobre nuestra cultura interna, sobre nuestra marca, dibujar ese ecosistema digital que tenemos actualmente para identificar gaps, para identificar cosas que nos faltan, sentarnos a reflexionar sobre los clientes y con los clientes, sobre nosotros mismos y sobre qué necesitan y al final entender todo ese viaje del cliente que al final inspiración, captación, oportunidad, conversión y fidelización es donde vamos a tener que trabajar para digitalizar procesos comerciales, para digitalizar procesos de marketing. Aquí ponemos diferentes elementos que se pueden trabajar incluso en sesiones específicas, ¿no? Ya tenemos un entendimiento global de dónde estamos hoy, pero vamos a sentarnos y vamos a trabajar en las fases iniciales del Customer Journey. ¿Qué acciones de marketing, de branding estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer
en automatización, qué podemos para gestionar digitalmente eventos que realizamos. Aquí cada empresa también tiene su modelo y tenéis testados lo que os funciona y lo que no, ¿no? Pues, por ejemplo, en fidelización, que siempre es la gran olvidada habitualmente, bueno, pues vamos a dedicar una sesión a pensar cómo incentivamos la recurrencia, cómo mejoramos el nivel de engagement. Al final, lo que decíamos, para conseguir que ese proceso de digitalización sea eficaz y sea real, tenemos que ir poco a poco, partiendo de un entendimiento global e ir cogiendo pedacitos de la tarta y dedicándole tiempo a pensar y a digitalizarlos poco a poco en función de la prioridad que identifiquemos. Un punto importante y que muchas veces en las empresas nos da miedo aplicar es buscar también esa forma de hacer las cosas diferentes, de dedicarle a este tiempo de reflexión maneras diferentes de pensarlo. Nosotros, parte de nuestra forma de hacer las cosas es coger unos post-its, una pizarra muy grande en la que casi no nos haga falta ni borrar, ponernos a dibujar, a pensar ideas de todos. Incluso veis ahí jugando con Lego. Al final hay un montón de técnicas de innovación que podemos aplicar para que también en estos procesos de digitalización tan complejos en los que hay tanto que reflexionar, partan de sesiones diferentes que un poco nos abstraigan del día a día y que nos permitan actuar de forma diferente. Entrando ya en el caso de estudio, que seguro que muchos de vosotros, viendo el título del webinar, es lo que queríais ver, ¿no? Un poco qué podemos hacer en este caso con el ejemplo de una empresa B2B. Esta primera parte voy a contarosla yo, que es la parte de automatización de procesos comerciales, y luego mi compañero Manuel entrará en lo que tiene que ver más con el seguimiento de oportunidades, ¿vale? Aquí os vamos a poner varios ejemplos que nos parecen interesantes, sobre todo porque vais a poder ver cómo todo esto de la automatización, los CRMs, la cualificación, cobra sentido y puede aportar valor desde los equipos de marketing hasta los procesos comerciales y la fuerza de ventas, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de una etapa optimizada de selección y cualificación, y al final un poco el objetivo es qué hacemos para identificar, seleccionar y cualificar nuestro target. Al final, lo normal es que tengamos una web, incluso tengamos landings más pequeñitas, más específicas de producto, que estemos haciendo más o menos acciones de marketing, pueden ser campañas de publicidad, pueden ser webinars como el de hoy, pueden ser un evento físico o no, pero al final eso nos deriva en una serie de contactos, que lo importante es que todo ello lo almacenemos, ya no os digo en una Excel, sino en una herramienta, en este caso de automatización de marketing, que todos esos contactos de una forma natural lleguen a esa base de datos que nos activa procesos de automatización, evidentemente conectada con nuestro CRM, del tipo que sea, para que siempre tengamos la base de datos viva. Al final, una herramienta de automatización suele ser más de marketing, pero como queremos alinear los equipos, la tenemos conectada con CRM, que es donde los comerciales van a hacer ese seguimiento de oportunidades, esas consultas de en qué punto están los clientes, qué negocio tienen. A partir de ahí, ¿qué nos permite hacer esa herramienta de automatización de marketing? Segmentar en función del perfil que tienen, pues bien sea con procesos de cualificación distintos, pues mediante formularios automáticos que le lanzamos al cliente porque le queremos conocer más, mediante etiquetas porque sé que me ha entrado de la web, de la página tal, que era un producto, y me apunto yo automáticamente en mi base de datos que me viene de esa página de producto. Modelos de scoring que en función del comportamiento web que tiene el usuario le va dando puntos porque ha entrado en una semana 3 veces a mi página web o se ha descargado un archivo que tengo o de forma manual, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué procesos de cualificación puedo incorporar para que mi base de datos vaya teniendo cada vez más valor. También hay otra forma de segmentación y es en qué fase está, ¿no? El cliente, si es MQL, que sería Marketing Qualified Lead, y SQL, que sería Sales Qualified Lead. Es decir, si ha entrado por marketing y todavía no ha entrado al equipo de ventas, tendremos un perfil MQL, y si ha entrado ya el equipo de ventas
ha hablado con él, ha tenido ya una interacción que ha permitido cualificar un poquito más la oportunidad, pues será SQL. Todo también dependerá, y lo veremos luego con lo que os contará Manuel, de la estructura comercial, de ventas, de marketing que tengamos, ¿no? Porque podemos tener diferentes equipos o diferentes responsabilidades. Esa segmentación del perfil también puede ayudarnos, pues por ejemplo, si en un formulario les preguntamos qué cargo tienen, ¿no? Y poder definir en función del perfil de nuestro cliente diferentes acciones. Pues si tenemos un nivel T, que es un propietario de una empresa, un CIO, o un nivel C, pues al final toda la clase C, CMO, CFO, CDO, poder definir un modelo comercial diferente, porque seguramente esas personas están esperando un trato diferente, o por lo menos el hecho de que hayan entrado y que tengamos ese contacto nos hace pensar que podemos ofrecerles un modelo comercial diferente, un trato diferente, y puede llevar automáticamente otro perfil. Y al final el resto de contactos, en función de si están en MQL o SQL, pues definir un programa comercial automático que va acelerando esa oportunidad. Y de nuevo, todo esto que ocurre en ventas o en marketing siempre conectado. Este es un ejemplo un poquito más detallado. Nos encontramos ya que tenemos identificado el usuario que tenemos, ya sabemos de qué nivel es, si es un gerente, si es un director, si es un responsable, si es un mando intermedio, si es un técnico, en qué estado se encuentra, todo conectado con CRM. Esto significa que las acciones de marketing también siguen, tenemos ese contacto, por eso no quiere decir que ahora solo la responsabilidad es de comercial, sino que seguimos impactando, seguimos nutriendo al usuario con acciones de marketing, aportándole valor, con contenidos. Podemos incorporar una siguiente fase, que es la cualificación de la empresa, ya no del contacto, sino, bueno, a lo mejor tengo una persona o un equipo dedicado a nutrir los datos de esa empresa en mi base de datos, qué sector tiene, cuántos empleados, en función de los datos que necesite yo para hacer ese proceso comercial. Podemos automatizar, sabiendo que ya ha tenido un contacto con nosotros, nos ha dejado información, antes de que llegue al comercial a llamarle, poder hacerle un impacto de branding. Si sabemos que es la primera vez que contacta con nosotros, tener automatizado que le mandamos un impacto sobre: oye, esta es nuestra empresa, has contactado con nosotros, en breves nos pondremos en contacto, pero te dejo este contenido, te dejo este vídeo para que nos conozcas un poco más todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para darle tiempo a este comercial, a este equipo de ventas, a cualificar la oportunidad y ver qué interés tiene, ¿no? Poder cerrar una visita comercial, al final responder a las preguntas qué, cuándo, cuánto, ¿no? Un posible siguiente nivel más detallado, si queremos, y que se puede automatizar. Esto al final son ejemplos, luego ya cada uno definimos el modelo como queremos, ¿no? De automatizar una encuesta de necesidades, que al final lo que pueda llevarnos es, gracias al poder de la automatización y gracias al poder de un CRM, poder devolverle a nuestra fuerza de ventas una ficha completa en la que no solo le digamos tenemos un lead nuevo, tenemos un contacto nuevo, sino que tenemos todos estos datos de cualificación, de forma que ese trabajo de la fuerza de ventas, gracias al esfuerzo que ha hecho previamente marketing, sea mucho más fácil, ¿no? Al final esto es un ejemplo de cómo alineamos equipos, no solamente marketing capta leads y comercial los gestiona, sino cómo con tecnología podemos digitalizar el proceso y dotarlo de inteligencia, cualificar las oportunidades y aprender más para que luego el proceso de comercial sea más sencillo. Y evidentemente en todas estas etapas, aunque para nosotros el poder de la automatización en B2B lo vemos muy, muy claro por la facilidad que puede haber quizás para nutrir de valor al usuario, pero eso no significa que pues, no tengamos que tener en cuenta otras herramientas que las hemos ido nombrando, de monitorización, de cuadros de mando dinámicos en tiempo real, que me van dando una visión de cómo va mi compañía, de cuántas ventas tengo, de cuántas oportunidades he generado, de cuánto estoy facturando, para ver cómo va mi ROI, ¿no? Mi rentabilidad. Al final muchas cosas por hacer y el poder de la automatización es clave, pero como digo, os dejo con Manuel, que os va a contar ahora cómo hacemos ese proceso de gestión y de seguimiento de oportunidades. Buenos días. Es un placer saludaros a todos. Muchas gracias, Nerea, por llegar hasta aquí. Como habéis visto, bueno, pues un volumen muy alto, ¿no? de información y un proceso de venta
que es un mix entre marketing y comercial que al final puede llegar a ser, bueno, impactante, ¿no? Puede llegar a sobrecogernos. Lo que ha introducido Nerea es un caso real de un cliente en el entorno de B2B con bueno, con una cartera, con un portfolio de productos bastante amplio, alguno de ellos especialmente complejo, que exige, bueno, pues un conocimiento importante del producto y que tiene un enfoque de venta consultiva dentro del mercado muy potente. Y que cuando llegó a nosotros, bueno, venía con un objetivo muy claro, con un objetivo crítico. Al final es muy bueno que haya un objetivo SMART, ¿no? Ese objetivo específico, medible, alcanzable, relevante, definido muy bien en el tiempo. Tenía un objetivo muy claro. Tenía en mente un incremento de las ventas. Era necesario, se había propuesto un incremento de las ventas en un 20% para el siguiente ejercicio, y además era un incremento que quería dividir en dos grandes movimientos, ¿no? Por un lado, quería incrementar su volumen de facturación trayendo entre un 60 y un 65% de nuevo negocio, lo cual requería fundamentalmente exploración de nuevos mercados, y por otro lado un 30 o un 35% de mejora en la venta recurrente. Y además de ese objetivo específico, llegaba con dos puntos o con algunos puntos de dolor importantes, ¿no? El primero, tenía una alta carga de trabajo en todo el equipo, tanto de marketing como de comercial, a lo largo de todo ese funnel que también nos ha explicado Nerea, a lo largo de todo ese proceso, una alta carga de trabajo administrativo que estaba robando tiempo del equipo, tanto de marketing como sobre todo comercial, en una labor de venta consultiva que al final era precisamente donde la propuesta de valor de nuestro cliente era más evidente, ¿no? Y era donde se cerraban claramente los acuerdos. Por otro lado, el cliente nos transmitía que tenían un bajo conocimiento de su cliente y fundamentalmente eso se debía a que no se estaban explotando los datos de forma adecuada. ¿Qué es lo que vimos? Vimos la oportunidad de, con nuestro proyecto de Smart Sales Process, ir a por ese objetivo, el relacionado con ventas, atacar los puntos de dolor, tanto la parte relacionada con falta de data y de conocimiento de cliente, como la parte de un trabajo de escaso valor añadido que estaba robando tiempo de valor añadido en la venta consultiva, y definimos para nuestro cliente un proyecto de Smart Sales Process que, como os ha contado Nerea, empieza con ese enfoque de capas estratégicas, con unas sesiones iniciales en las que tuvimos la capacidad de aterrizar con el cliente cómo enfocarlo. Y aquí es donde, y por eso os traemos este ejemplo, vimos clarísimamente, y sobre todo lo vio el cliente desde el primer momento, cómo ese enfoque, ese equilibrio entre marketing y ventas era el elemento crítico para dar a nuestro cliente una experiencia end-to-end en todo el proceso, en todo el funnel, y para mejorar los ratios de cierre de ventas en la parte final del embudo. Y el elemento clave es una palabra que ha mencionado Nerea varias veces, pero de forma explícita en la parte en la que ya estaba haciendo referencia a este caso. Alinear. El concepto de alinear los recursos necesarios, de alinear los equipos de marketing y de ventas, de alinear la tecnología y los proyectos. En este enfoque, y cuando entramos ya a trabajar dentro del Smart Sales Process la gestión de las operaciones dentro del CRM, que hemos visto cómo llegábamos hasta aquí, tenemos dos grandes opciones, ¿no? Por un lado, podemos irnos por la parte reactiva y dejar que vayan pasando cosas, un poco en función de cómo hemos definido el modelo. Esa parte tiene menos importancia y sobre todo lo que tiene es un nivel de productividad o de rentabilidad mucho más baja, y donde creemos que está la clave de este tipo de procesos de Smart Sales y de Smart Marketing es precisamente en un modelo proactivo, ¿no? Lo pone muy claro, las operaciones están ahí fuera esperando a que las cojamos de la mano, ¿no? Y que las introduzcamos en nuestro funnel. Y ahí es donde tenemos una enorme oportunidad
para trabajar precisamente en ese equilibrio entre marketing y ventas, ¿no? ¿Cómo hicimos esto en el caso de nuestro cliente? Como os decía, nuestro cliente tiene un mercado en el que tiene un portfolio de productos relativamente complejos, con una componente técnica, tecnológica o de proceso que está detrás relevante, que nos permitía tener un montón de stakeholders alrededor de la generación de esas oportunidades para alimentar el CRM, que estaban distribuidas en distintos departamentos, ¿no? Teníamos expertos en producto, teníamos product managers que estaban muy pendientes de la elaboración de la mejor documentación posible relacionada con esos productos. Teníamos, por supuesto, toda la parte de marketing corporativo que se había dedicado a mejorar el nivel de branding en los distintos mercados en los que operaba nuestro cliente, y una capa muy interesante de operaciones de venta y de digital sales que, junto con telemarketing, estaban apoyando la generación de ruido, de visibilidad de la marca dentro del mercado en los mercados en los que está operando nuestro cliente, y por supuesto los distintos directores que están dentro de esas áreas. ¿Qué es lo que pedíamos a todos estos stakeholders? Trabajar de forma alineada, ofrecer dentro de la organización una única visión, una visión unificada de los clientes que entraban dentro del funnel. ¿Por qué? Porque necesitábamos establecer juntos cuál era un concepto crítico que salió en este proyecto, en este cliente, que era el concepto de valor del cliente. ¿Cuál es el valor que tiene nuestro cliente? ¿Cuál es el valor que nosotros como organización vamos a ir dando a cada una de las oportunidades para ir cualificando en el proceso de funnel que antes nos comentaba Nerea, cuáles son los leads que van entrando dentro de la operación? Una más, eso es. ¿Por qué ese esfuerzo en equilibrar y en alinear las tareas de marketing y ventas a la hora de definir el valor del cliente? Pues porque, como os decíamos antes, el cliente adolecía de, por un lado, falta de conocimiento específico de cómo es el cliente, data sobre la que apoyarse para tomar decisiones a lo largo del funnel que mejoraran los ratios de conversión. Pero, por otro lado, teníamos la necesidad de, sobre la base de clientes existentes, sobre la base de clientes instalada, mejorar claramente la recurrencia y aumentar el Customer Lifetime Value de esos clientes. Y aquí aparece otra figura crítica que no estaba en la diapo anterior, que son los Key Account Managers. ¿Qué es lo que descubrimos? Descubrimos que esos gestores específicos de las cuentas de los clientes que ya estaban dentro de la casa de nuestro cliente, de los clientes de nuestro cliente, tenían un buen conocimiento del cliente, pero era un conocimiento disperso que no estaba integrado en el conocimiento transversal de todos los equipos. No existía un conocimiento potente de cuáles eran las necesidades reales del cliente y las necesidades del cliente, que estuvieran compartidos fundamentalmente con todo el equipo de marketing, que era el que al final alineaba, y vuelvo a utilizar esa palabra, la capa estratégica de procesos relacionados con marketing, en este caso, para ir creando en nuestro funnel el punto adecuado para que la operación fuera descendiendo. Una más. ¿Qué es lo que trabajamos intensamente con nuestro cliente? Bueno, primero, la necesidad de orquestar toda esa información a la que me he estado refiriendo en un entorno tecnológico específico. En este caso, optaron por un CRM de uno de los vendors más conocidos en el mercado. Hasta ese momento, todo el trabajo
alrededor de la gestión del conocimiento del cliente y alrededor de la gestión de la operación comercial dentro del funnel se estaba realizando utilizando pues, distintas herramientas tecnológicas que no tenían la capacidad de síntesis y de trazabilidad que les estaba ofreciendo un CRM. Lo primero que hicimos fue incorporar el CRM dentro, dentro del funnel, dentro de la gestión de la operación comercial, y a partir de aquí definir un modelo proactivo. Hablábamos antes precisamente de eso, de equilibrio entre las dos partes y de que las dos partes, marketing y estrategia y ventas, perdón, definieran juntos los objetivos, definieran juntos qué es valor del cliente y definieran juntos cómo se va llenando el funnel por la parte de arriba y cómo vamos trabajando para minimizar el número de operaciones que podemos automatizar utilizando herramientas como CRM y una capa de marketing automation, que también fue el caso de este cliente, que al final lo que nos permitió fue que dos cosas, que el conocimiento del cliente estuviera integrado dentro de una única herramienta, que era el CRM, que todos los departamentos involucrados, todos esos stakeholders que habéis visto anteriormente, tuvieran la posibilidad de tener una visión unificada del cliente, y por otro lado, que los Key Account Managers pudieran utilizar todo ese potencial de información para impactar en los clientes de la forma precisa, en el momento preciso, buscando precisamente ese incremento de la recurrencia. Para eso necesitamos equipos muy alineados y equipos que en todo momento sepan qué tienen que hacer, que tengan una visión conjunta y que sepan cuándo entran ellos en esa cadena de valor, en esa especie de cadena de montaje que os enseñaba antes precisamente de forma lineal, aunque en realidad no es exactamente lineal en Nerea. ¿Qué teníamos ahí? Teníamos a todo el equipo de marketing corporativo haciendo, como habéis visto, trabajo específico para llenar la parte de arriba del funnel, planificando webinars, planificando talleres presenciales. Esto en el caso de nuestro cliente era especialmente relevante para demos de productos, muchos posts en el blog que lo que hacían era trabajar precisamente las características de los productos desde el punto de vista más de las soluciones y no tanto de las features, de las características técnicas. Teníamos el equipo de telemarketing apoyando precisamente en el seguimiento de las respuestas de campaña que se habían ido generando en todos estos eventos presenciales de demos de productos y haciendo un intenso trabajo de campaña en contactos directos, y a los directores, a los managers de las distintas áreas, ayudando a los Key Account Managers a entender cuáles eran las de todo ese portfolio de productos que os decía antes, que es complejo y muy variopinto, cuáles eran las que de forma específica podían encajar mejor con las necesidades de los clientes, que ahora se entendían mucho mejor, puesto que el Key Account Manager había ido alimentando precisamente el CRM de toda esa información. Y ayudándoles, y este es un concepto muy interesante que os animo a que tengáis en cuenta, con el concepto de presentación de proyectos gemelos, ¿no? A los Key Account Managers les ha resultado muy interesante entender cómo en otros clientes parecidos, por el sector, por el tamaño, por la tipología del proceso de operaciones comerciales, determinados proyectos de end-to-end dentro del funnel, sobre todo para determinados productos más complejos, les ha resultado muy interesante entender cómo se ha hecho en otro tipo de clientes, precisamente como best practices, ¿no? como lecciones aprendidas. ¿Qué otros stakeholders están participando en este proyecto? La parte de operaciones de venta es precisamente la que de forma coordinada con los especialistas en producto planifica todos esos eventos presenciales o online en los que se están haciendo demos de producto y buscando precisamente conectar desde el conocimiento experto con los clientes. El equipo de Digital Sales lo que está es ayudando mucho en la parte de campañas directas y sobre todo en la parte de segmentación sectorial con acciones de cross-selling en distintas business units, en el caso de este cliente. Esta parte de Digital Sales es especialmente relevante y la incluimos dentro de este cliente, la incorporamos como parte de las capas del proyecto, porque si recordáis, uno de los objetivos primarios en ventas era
para incrementar precisamente el nuevo mercado, y el trabajo que hizo Digital Sales de investigación sectorial para hacer ese enfoque de cómo captar nuevo mercado en distintos nuevos sectores fue especialmente relevante. Y luego toda la parte de directores es importantísima que esté, no solo porque al final tienen la capacidad probablemente de interlocutar con una contraparte, ¿no? Con un peer a ese nivel dentro del cliente final, que también es importante, sino también, o sobre todo, diría yo, por esto que ha comentado Nerea muy bien hace un momento. Y es precisamente que si esto va de algo, ¿no? Un proceso de este tipo de Smart Sales va de algo, es precisamente de personas, ¿no? Y ese cambio cultural dentro de la organización es crítico. Es fácil enunciar, es fácil decir que necesitamos que marketing y ventas estén alineados, es fácil decir que necesitan casi tener una especie de service level agreement, ¿no? De acordar qué es valor del cliente, cuál es mi rol, dónde entro dentro de todo ese proceso del funnel, pero es fundamental que los directores, que la alta dirección predique con el ejemplo y ayude desde el punto de vista estratégico a definir cuáles son las etapas de ese funnel y dónde entra cada uno de los actores. Y ya, por último, dentro de esta parte de modelo predictivo, teníamos precisamente a los product managers, que son los especialistas en proyectos, en producto, perdón, precisamente generando negocio, conectando mucho con los fabricantes, ¿no? Al final, en el caso de este cliente de B2B, la conexión hacia atrás en la cadena de valor con los proveedores era crítica, y que precisamente esos product managers tuvieran la capacidad de incorporar las características diferenciales de los productos dentro de todo este funnel, en cada una de las fases que habéis ido viendo, era fundamental. Vale, cuando tenemos estas operaciones, digamos, alimentadas por la parte de arriba del embudo, el siguiente paso es empezar a trabajar sobre el concepto de operaciones abiertas, ¿no? Y aquí tener la capacidad, de nuevo, de que ese proceso de cualificación y de generación de una oferta esté, y ahora voy a uno de los aspectos que ha comentado antes también Nerea, lo más personalizada posible. ¿Cómo conseguimos esto? Atacando precisamente uno de los puntos de dolor que el cliente nos había dicho. Alta carga manual, en muchas ocasiones, de gestión del funnel, lo que hacía reducir claramente el trabajo de valor añadido a la hora de aportar al cliente una oferta personalizada, muy aterrizada a sus necesidades. Cuando en el proceso de cualificación, como hemos visto, tenemos al equipo alineado, y sobre todo muchas de las fases de ese proceso, invitación a eventos, campañas de emailing, envíos de documentación y o vídeos relacionados con las características técnicas del producto. Cuando todo ese proceso está automatizado, de forma inmediata se libera capacidad de trabajo, tiempo de calidad de product managers, key account managers. ¿Para qué? Para concentrarse en que, una vez cualificados los leads, podamos ponerles encima de la mesa, montando un equipo de trabajo y mediante reuniones e interacciones con el cliente, la oferta más aterrizada, más precisa, más cercana a cubrir exactamente sus necesidades, contando con nuestro profundo, o con el profundo conocimiento de esos product managers, de los fabricantes y de las soluciones que vamos a incorporar dentro de esa operación, dentro de esa oferta. A partir de ahí, y con esa operación abierta ya absolutamente cualificada y presentada la operación, ¿qué es lo que hacemos? Presentar esa oferta. El equipo de nuestro cliente optimizó mucho ese proyecto, ese proceso de order to cash, y la parte del quote, la parte de la presentación de la oferta, la definió de forma muy clara. Les ayudamos también, y era una de las patas de este proyecto, aunque no está aquí de forma explícita, pero les ayudamos también a generar una optimización basada en distintas tecnologías de gestión documental de toda la parte de generación documental asociada a la presentación de toda esa oferta, y al final se lanza la oferta y la oferta queda pendiente de cierre, que es ahí donde ya entra de forma mucho más específica el trabajo del CAM. Lo vemos en la siguiente diapo. Ahí tenemos un proceso digamos, de espera activa, en la que, ¿qué es lo que pasa? Que el CAM, volviendo a su CRM, tiene la posibilidad de encontrar
los datos, ese conocimiento del cliente del que adolecía nuestro cliente cuando empezó el proyecto, los datos adecuados para saber cuáles pueden ser las palancas de activación del cierre de la oferta presentada, que pueden estar vinculadas a necesito tocar a la parte de dirección y conectarla con la dirección de mi propia compañía para resolver alguna duda desde el punto de vista estratégico, por ejemplo, conectando con el CEO, o puede ser necesario que active la carta, el comodín, el valor añadido que ofrece mi propuesta de valor de mis alianzas con esos vendors, con esos fabricantes, volviendo a colocar al product manager específico de esa solución en escena, o incluso pidiendo a nuestro product manager que contacte con el vendor y cierre una reunión de demo del producto por parte del fabricante con el cliente definitivo, de manera que en esa espera activa nosotros de forma proactiva estamos trabajando en el cierre de la operación. Y porque esto va, y lo he dicho al principio, de mejorar el conocimiento del cliente y también mejorar nuestro conocimiento, al final, ¿qué es lo que hacemos con esas operaciones en cierre y cómo lo alimentamos dentro del CRM, estableciendo si la operación la hemos ganado o no? En el caso de que sea una operación perdida, empezamos a trabajar en cuáles han sido los aprendizajes y el feedback que hemos recibido de nuestro cliente para entender cuáles han sido los drivers que nos pueden haber dejado fuera. Puede haber sido el precio, puede haber sido el alcance, puede haber sido bueno, pues que no encajaba la tecnología dentro de la arquitectura tecnológica de nuestro cliente. Y si es una operación ganada, ahí tenemos que seguir siendo muy ágiles, derivarlo dentro del resto de la cadena de valor, del order to cash de la organización, y hacer que, bueno, pues toda la parte de contratos con la parte legal, con la parte económico-financiera para la activación de las facturas, líneas de crédito, por ejemplo, que en el caso de este cliente se generaban líneas de crédito e incluso definición de niveles de riesgo en las operaciones financieras, etcétera. Todo este tipo de procesos se definen claramente, se planifican y se activan con el cliente, que necesita tener la sensación de que desde que entra en contacto con nuestra organización en la parte de arriba del funnel hasta que termina el proyecto, no entramos en la parte de venta del producto, puesta en marcha, etcétera, que estaría también en toda esta parte, se siente completamente acompañado. Y la última parte, que la destacaba muy bien Nerea, de fidelización. Necesitábamos aumentar el Customer Lifetime Value, necesitábamos mejorar la recurrencia y aumentar en un 35%, el 35% del incremento de las ventas tenía que venir por upselling, por nuevas ventas dentro de los clientes existentes. Es fundamental que intentemos definir qué tipología de otro tipo de productos es susceptible de ser presentada, de ser ofertada precisamente dentro del cliente al que estamos haciendo referencia. Tener aquí bien alimentado el CRM y la generación de data que te permite el uso del CRM de forma equilibrada y alineada por parte de todos estos equipos, lo que te aporta, y lo hemos visto también en una de las diapos de Nerea, son cuadros de mando muy interesantes y muchos datos que te permiten anticipar incluso toma de decisiones o incorporar, no fue el caso de este cliente, pero sí de otros, soluciones de inteligencia artificial que te ayuden a definir cuáles son las siguientes call to action que puedes ir incorporando dentro de cada uno de los clientes. Me quedo sin tiempo y al final las principales conclusiones, que son casi las que ha destacado muy bien Nerea, es: no nos obsesionemos con el cambio, trabajemos bien oportunidades y riesgos para poder pasar a la acción lo antes posible. Esa generación a ciclo completo de toda la demanda, que ha de venir claramente de una revisión de nuestro modelo de negocio. En el caso de este cliente nos dimos cuenta de cuáles eran esos puntos de dolor. De hecho, una de las respuestas a los puntos de dolor, como se define ahí en la parte de conclusiones, fue trabajar una estrategia data driven en la parte de marketing. Y el resto de las conclusiones, pues las vemos en la siguiente diapo. Procesos de mejora por caso de uso, de nuevo un tema de aprendizaje, y que esto dentro del CRM nos da mucha visibilidad de cómo ir avanzando con nuestros futuros proyectos. Incorporar a ese cliente en el proyecto de transformación, que es algo que, como habéis visto, lo hacemos precisamente en la fase de definición de la oferta.
nuestro cliente personalizaba extraordinariamente la oferta que presentaba al cliente para asegurarnos de que el cliente sentía que era exactamente el tipo de oferta que necesitaban, en un contexto en el que claramente son ellos los que están liderando la relación con la marca, incluso con la marca del vendor que puede haber detrás, ¿no? Porque al final, y este es un clarísimo ejemplo, al final lo que está buscando el CEO de nuestro cliente de esta empresa B2B, lo que buscaba era una alternativa al crecimiento. Se había dado cuenta de que sus ventas no estaban traccionando al volumen adecuado y necesitaba alternativas. No os descubro nada, las empresas ya están invirtiendo mucho, diría yo, en marketing automation, en tener información en tiempo real de lo que está pasando para poder tomar decisiones de forma lo más ágil posibles y muy orientadas a personalizar, es decir, a generar relevancia, porque al final el cierre de esas operaciones está íntimamente conectado con esa personalización y esa relevancia en la percepción de aportación de valor. Bueno, esperamos tanto Nerea como yo que el webinar haya sido de vuestro agrado. Este es un ejemplo del tipo de workshop inicial que hacemos con nuestros clientes para definir hacia qué tipo de proyecto de Smart Sales Process deberían avanzar. Ya es una sesión de co-creación de 3 horas que precisamente lo que trabaja es con ambos equipos, marketing y comercial, para ir aterrizando todas las posibilidades, todas las capacidades. En la siguiente diapo tenéis nuestros datos de contacto, tanto los de Nerea como el mío, y será un placer poder charlar con vosotros de cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, que seguro que han sido muchas. Pondremos a vuestra disposición estas diapositivas, de manera que será un placer que cuando las repaséis o las reviséis podamos echar un vistazo. Yo no sé si tenemos 2 minutos para alguna pregunta que se haya quedado en el chat. Yo no he ido controlando el chat, perdonadme, porque íbamos hablando, y si hay alguna cosa muy rápida que queráis que comentemos, Marta, pues lo vemos ahora, y si no, pues a vuelta de email lo vamos comentando con las personas que nos habéis acompañado, a las que os volvemos a agradecer vuestra presencia y el ratito que habéis pasado con nosotros. Vale, como lo has dicho, nos hemos quedado sin tiempo, así que todas las preguntas que son las respondemos vía email. Simplemente agradeceros a los dos, Nerea y Manuel, vuestro tiempo y esta perfecta presentación. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Y ahora, al finalizar, aparecerá una encuesta donde podéis dejarnos qué os ha parecido y qué os gustaría ver para los próximos. Buen día, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buen día.